Dice así la palabra del Señor: alzaré mis ojos a los montes. Ahora se hace esa pregunta: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Aleluya. Vamos a orar. Señor, te pedimos que tu presencia pueda estar con nosotros hoy. No queremos, nos negamos a estar sin tu presencia. La necesitamos. Cúbrenos de la cabeza a los pies con tu hermosa presencia. Que podamos estar llenos, Señor. Que podamos estar llenos de la cabeza a los pies. Que podamos estar llenos de la cabeza a la planta de los pies. Que nuestra boca hoy sea boca profética, Señor. Que podamos ver lo que tú nos estás hablando. Que podamos ver lo que tú nos estás diciendo. Que podamos hablar lo que tú quieres que hablemos. Oh Dios, ruge hoy, león de la tribu de Judá, ruge hoy para que nosotros podamos oírte. Habla hoy para que podamos hablar nosotros, Señor. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. La palabra de Dios cuenta la historia en Primera de Reyes de un profeta, Ahías Silonita. Este profeta andaba con una capa nueva, con una capa hermosa, una capa nueva. Y este profeta le salió al encuentro a Jeroboam. Y cuando le salió al encuentro este profeta, Ahías Silonita, a Jeroboam, dice la palabra de Dios que esa capa nueva que llevaba él, se la sacó y la partió en 12 pedazos. Y 10 pedazos se los pasó a Jeroboam. Y 2 pedazos se quedó Dios. Dice la palabra de Dios: yo me quedo con estos 2 pedazos por amor a David y por amor a Jerusalén. ¿Y por qué pasó esto? Porque dice la palabra de Dios que Jehová dijo: yo rompo de la mano de Salomón el reino. ¿Sí? ¿Por qué pasó esto? Porque este rey Salomón se llegó a muchas mujeres. Ustedes conocen esa historia. Se llegó a muchas mujeres, pero estas mujeres no eran la que en realidad era la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque estas mujeres eran reinas que tenían altares a dioses abominables, a Dios. Y Dios se enojó mucho. Dios se enojó en tal manera que mandó al profeta Ahías Silonita a hacer ese acto profético. Y rajó el manto, la capa nueva, en 12 pedazos. Y 10 se las pasó a Jeroboam. Y 2 se quedó él por amor a David y por amor a Jerusalén. ¿Y por qué pasó esto? Porque dejó el pueblo de Israel adorar a Dios por culpa del rey de Salomón. Porque inclinó su corazón a otros dioses. Y hizo que el pueblo de Israel adoraran a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón. Y no siguieron los mandamientos, no siguieron los estatutos de Dios, y Jehová se enojó. Después que el rey Salomón murió, quedó Roboam su hijo. Roboam su hijo quedó reinando. Y cuenta la historia que Jeroboam y toda la congregación de Israel fueron donde Roboam a decirle: ¡hey! El rey Salomón ha muerto. Sí, él tenía mucho trabajo sobre nuestros hombros. Nosotros trabajábamos muchos. Entonces el pueblo fue a exigirle a Roboam, hijo del fallecido Salomón, que les aligerara la carga. Please, ayúdanos y quítanos carga para que nosotros te sirvamos, le dijo el pueblo con Jeroboam. ¿Y qué hizo el rey? En ese momento Roboam dijo: bueno, vuélvanse a sus tiendas y en 3 días yo le doy una respuesta. Ok, se fue el pueblo y Roboam pidió consejo a los ancianos que habían estado con Salomón. Pidió consejo a esos ancianos y les dijo: ayúdenme, por favor, porque este pueblo me está pidiendo que aligere la carga y el trabajo sobre los hombros de ellos y necesito saber qué puedo hacer. Y los ancianos sabios
como nunca, porque estaban con Salomón. Estos ancianos le dijeron: si tú fueres siervo de este pueblo y le hablares buenas palabras a ellos, ellos te van a servir. Y Roboam como que, ay, no me gusta mucho su consejo, la verdad que lo dejo por ahí. Y dice la palabra de Dios que se fue donde sus amigos. Se fue donde sus amigos que se habían criado con él, unos jóvenes, dice la palabra de Dios. Y fue y les dijo las mismas palabras: ¿qué puedo hacer con este pueblo? Por favor, ayúdenme. Y estos que se habían criado con este rey, le dijeron a él: bueno, tú les dirás a ellos: yo soy mayor que mi padre Salomón. Yo soy mejor que él. Y si él los hizo trabajar de esta forma, yo los voy a hacer trabajar mucho más. Si él los hirió con azotes, yo los voy a herir con escorpiones, le dijo. Y entonces el rey Roboam: me gusta esa está buena. Y bueno, al cabo de los 3 días, Jeroboam y el pueblo de Israel, la casa de Israel, volvió donde Roboam, el rey, el hijo del rey Salomón, que ya había muerto. Y le dijeron: bueno, ¿y qué tienes para nosotros? ¿Has pensado lo que tú nos dijiste? Y él les dijo: sí, he pensado. ¿Y saben qué? Mi padre les dio trabajo y yo les voy a dar mucho más trabajo. Mi padre los azotó con azotes, pero yo les voy a azotar con escorpiones. Y el pueblo: ¿pero cómo puede pasar esto? ¿Acaso no tenemos nosotros herencia en la casa de David? Y el pueblo dijo a una sola voz: Israel, a tus tiendas. Y se fueron todos a sus tiendas, todos a sus casas. Entonces la palabra de Dios a mí me dice que en ese momento ellos se fueron. Y hubo un tiempo donde Roboam estuvo reinando en Jerusalén. Y ahí Roboam mandó al que estaba a cargo de los tributos al pueblo de Israel a cobrar. Y dice que iba a cobrar tributos, y salió el pueblo de Israel y lo vieron que iba a cobrar. Y el pueblo de Israel empezó a pedrar y tirarle piedras al que estaba encargado de los tributos, y lo mataron. Roboam en ese momento tuvo miedo y se fue a Jerusalén. Y solamente estuvo ahí en Jerusalén. Y se apartó el rey del pueblo de Israel. Israel quedó solo. Pero estaba Jeroboam, que proféticamente Ahías Silonita le dijo: yo rajo, ¿verdad?, este manto como un acto profético, porque a ti te doy las 10 tribus de Israel, y aquí se va a quedar Judá y Benjamín. Entonces ahí se cumple la palabra profética del profeta Ahías Silonita, y Jeroboam se quedó con las 10 tribus de Israel. Mire qué importante. Qué importante, eso fue lo que pasó, ¿ya? Entonces Jeroboam empezó a reinar sobre Israel, sobre el pueblo de Israel. Y Roboam, el hijo de Salomón, estaba en Jerusalén con la tribu de Judá y de Benjamín. Ahora, Jeroboam tenía miedo, ¿ya? Tenía miedo. ¿De qué tenía miedo? El pueblo de Israel siempre iba a ofrecer sacrificios a Jehová, Dios de los ejércitos. Siempre subía al monte de Jerusalén, porque para ir a Jerusalén se tiene que subir. Siempre iba a Jerusalén a ofrecer sacrificios a Dios. Y Roboam tenía miedo. ¿De qué tenía miedo? De que el pueblo de Israel se volviera nuevamente al corazón del rey Roboam. Y él decía: estos siguen subiendo a ofrecer sacrificios en Israel. Yo tengo miedo, porque estos, si siguen haciendo eso, va a volver su corazón al rey Roboam. ¿Qué hizo Jeroboam? ¿Qué es lo que hizo este tipo? Hizo 2 becerros de oro. 2 becerros de oro. Y puso uno en Dan, en la tribu de Dan, y puso otro en Betel. Y llamó a todo el pueblo y les dijo: aquí están sus dioses. No suban más a Jerusalén a ofrecer sacrificios. Aquí están sus dioses, los que los hicieron sacar de la tierra de Egipto. Miren qué aberración, dijo. Está toda la Biblia, si quieren ustedes llegan a casa, pero no hay tiempo para leerlo todo. Eso les dijo: aquí están sus dioses, los que los hicieron sacar de la tierra de Egipto. A ellos adórenle. Miren qué aberración, qué aberración. El pueblo de Israel subía constantemente a ofrecer sacrificios a Jehová, Dios de los ejércitos, que los había librado de la mano del faraón de Egipto y de los carros y de todo. Y viene este tipo, Jeroboam, y dice: en Dan y en Betel levantó 2 becerros de oro. Aquí están sus dioses, los que los hicieron sacar de la tierra de Egipto. Una blasfemia, una mentira, un engaño. Pero ¿saben que eso no era lo único? Dice la palabra de Dios que este tipo
en los lugares altos de Betel, construyó casas para los sacerdotes. Para los sacerdotes levantó casas. Y este tipo, de su propio corazón, empezó a levantar sacerdotes. Y empezó a decir, mira, hey, tú que vas pasando, ¿quieres ser sacerdote? Y bueno, ya, ven, eres sacerdote. Por allá, tú de allá, ¿quieres ser sacerdote? Sí, no hay problema. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Nada. Bueno, sacerdote. Y así empezaba a levantar, porque la palabra de Dios dice que lo que le nacía del corazón empezaba a levantar sacerdotes. Otra aberración. ¿Por qué? Porque para que sea un sacerdote de linaje, tiene que ser de la tribu de Leví. Sí o sí, porque el sacerdocio venía de linaje, no venía de, quiero ser sacerdote. No era así, tenía que ser del linaje de la tribu de Leví. Y este tipo empezó a levantar altares, empezó a levantar casas para los sacerdotes y empezó a levantar becerros de oro en Dan y en Betel, y le decía al pueblo, vamos a adorar a esos dioses, vamos todos a adorar a esos becerros de oro. Y hacía que el pueblo pecara y se iban a adorar a esos dioses. Y más encima los sacerdotes dirigían todo y ni siquiera eran del linaje de la tribu de Leví. La religión en los lugares antiguos era muy importante. Esta religión se centraba en que el altar se sacrificaban animales. La palabra de Dios dice que Abraham levantó su tienda en Betel y edificó allí altar a Jehová. También edificó altar en Hebrón. La palabra de Dios dice que Jacob edificó altar en Siquem. Y también después levantó altar en Betel, donde su abuelo Abraham había edificado altar. Esos son verdaderos sacerdotes. Sacerdotes de tomo y lomo. Sacerdotes que sí son de voluntad de Padre. Sacerdotes que vienen de la voluntad de Dios, puestos por Dios. Sacerdotes que siempre levantaban altar a Dios. Tú puedes ver a David levantando altar a Dios. Puedes ver a un Elías, a un Eliseo que siempre estaba en la cumbre, en un monte, estaba levantando altar a Dios. Esos eran sacerdotes que por dirección de Dios levantaban esos altares, por dirección de Dios. Pero los sacerdotes que levantó Jeroboam no tenían permiso de Dios y eran sin el conocimiento de Dios. El sacerdote Elí en su peor momento era mucho mejor que estos, porque el sacerdote Elí sí era puesto por Dios. Quizás se le apagó la llama un poquitito, ¿verdad? Pero estos tipos no eran llamados por Dios. Y ahí Jeroboam empezó a levantar altar, Los altares en el tiempo de Jeroboam estaban todos corrompidos, ¿A qué le podemos llamar corrompidos nosotros? Es donde no está la voluntad de Dios, está corrompido. Donde no está la voluntad de Dios, ese altar está corrompido. Así de sencillo es. Si no está la voluntad de Dios, está corrompido. Y Jeroboam levantó altar en Dan, en Betel, en las casas altas empezó a poner sacerdotes acá, sacerdotes allá, y no dejó que el pueblo de Israel fuera a Jerusalén a ofrecer sacrificios a Jehová. Cortó esa bendición, mutiló esa bendición que tenía el pueblo, y por eso hizo que el pueblo se desviara y adorara a otros dioses hechos de manos. Y eso a Dios no le gusta eso a Dios. Y la palabra de Dios también me dice que Dios le dijo a Jeroboam, ahí no sale si Dios estaba hablando directamente con él o a través de un profeta, pero dice que le dijo a Jeroboam, oye Jeroboam, si tú oyes y obedeces todo lo que yo te mando, Jehová hablando con él, todo lo que yo te mando, y sigues mis órdenes y mis estatutos y las obedeces, yo voy a afirmar tu reino, así como lo hice con David. Yo voy a afirmar tu reino. Pero ¿qué hizo este tipo? Se olvidó de Dios y empezó a levantar becerros de oro. ¡Qué aberración más grande! Empezó a levantar altares que estaban corrompidos, de la cabeza a los pies, con sacerdotes impíos. Esos lugares altos no eran lo que Dios estaba pidiendo, no eran agradables a Dios. Dios siempre pedía subir a los lugares altos. Jerusalén, como les dije, estaba en lugares altos. La palabra de Dios me enseña
Los que confían en Jehová, dice la Biblia, son como el monte de Sión, que no se mueve, que permanece para siempre. Así como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, dice la palabra de Dios. Ahí podemos ver tipográficamente que estaba rodeada de montes Jerusalén. Y ahí levantaba altares Jeroboam. En los montes que veía empezaba a levantar altares. Dice la palabra de Dios que Abraham subió al monte Moriah a sacrificar a su hijo Isaac. También dice el Salmos: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? También dice el Salmos: ¿por qué observáis, oh montes altos, al monte que deseó Dios para su morada? Siempre Jehová habitará en él. También dice la palabra de Dios que Moisés subió al monte Sinaí y la gloria de Jehová reposó sobre el monte, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador. También podemos ver en la palabra de Dios que Jesús constantemente subía a los montes, y podemos ver a un Jesús predicando de día y de noche subiendo al monte de los olivos. De día enseñaba y de noche subía al monte de los olivos. De día sanaba y de noche subía al monte de los olivos. De día paseaba con sus discípulos, les enseñaba y estaba con sus discípulos siempre, y de noche subía al monte de los olivos. Oh, qué hermoso. Yo hablé de esto en una oportunidad, y el monte tipifica nuestro lugar de encuentro. Nuestro lugar de encuentro con Dios tipifica nuestro lugar donde nosotros nos encontramos con Dios, donde nosotros podemos ir y encontrarnos con el Rey de Reyes y con el Señor de Señores. Oh, qué tremendo. Pero Jeroboam también subió al monte. Jeroboam subió al monte, pero también hizo al pueblo de Israel subir al monte a adorar a esos dioses abominables que detestaba Jehová. Porque todos tienen sus montes, pero no en todos esos montes está Dios. Todos tienen sus montes, pero no en todos está Dios. Dice la palabra de Dios que Satanás tomó a Jesús y lo llevó a un monte alto y le mostró todos los reinos, pero ese monte estaba corrompido. Ese monte no era de Dios. Jeroboam levantó montes en Dan, en Betel, y puso casas y puso sacerdotes, pero no estaba Dios ahí. Estaba corrompido. ¿Dónde estaba Dios en ese momento? En Jerusalén, donde iba el pueblo de Israel a ofrecer sacrificios. Ahí estaba. Pero Jeroboam empezó a cortar eso, empezó a cortar esas bendiciones, y empezó a poner becerros de oro, y empezaba a decirle al pueblo: adoren, adoren, adoren a estos dioses, porque estos son los dioses que los hizo sacar de la tierra de Egipto. Estos son los dioses que a ustedes les ayudaron del carro del faraón y de todos esos tipos. Pero eran mentira. No eran esos dioses. No estaba hablando de Jehová, Dios de los ejércitos. No estaba hablando de esos dioses. No estaba hablando de los verdaderos dioses. No estaba hablando de esos dioses. La palabra de Dios nos dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Muchos pueden subir, pero no todos están en el lugar santo. Hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia. Muchos pueden subir, pero no todos están en el lugar santo. Jeroboam subía. Satanás hizo subir a Jesús a un lugar alto, pero no estaban en el lugar santo donde estaba Jehová, así como estaba Moisés cuando subió al monte Sinaí. Y dice la palabra de Dios que estaba la nube, estaba la gloria, estaba el fuego, estaba la presencia de Dios. Muchos suben, pero no está la presencia de Dios. La presencia de Dios, el Espíritu Santo. Y es eso cuando el salmista dice: oh, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Muchos montes hay, pero no en todos está Dios. Porque el salmista estaba ahí en la llanura del desierto, y quizás estaba angustiado, desesperado, estaba abatido y tenía mucha prisa. Quizás no alcanzaba a llegar a los pies del monte, quizás no alcanzaba a llegar al altar, y dijo: oh, alzaré mis ojos a los montes.
y ahí estaba mirando el altar de Betel, el altar de Dan, estaba mirando los lugares altos donde estaban los sacerdotes, y estaba también mirando el altar alto del monte de Jerusalén y los montes que rodeaban Jerusalén y todos los altares que estaban ahí y todos los montes que estaban ahí. Y él se preguntaba: alzaré mis ojos a los montes, y ahora, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde va a venir mi socorro si hay muchos montes, si hay muchos altares? Si este Jeroboam dice que en Dan hay becerros y en Betel hay becerros, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi socorro? Pero ¿sabes qué? La palabra de Dios nos habla de algo tremendo. Dice la palabra de Dios: ¿de dónde vendrá mi socorro? Y después dice: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Escúchame un momento acá. La palabra de Dios está hablando de un acto profético que aún no pasaba aquí. Aún no estaba pasando nada de eso. Aún no se pensaba. No sé si el profeta mesiánico ya había profetizado de él. No lo sé. Pero la palabra de Dios aquí me dice que este tipo estaba buscando montes para ir a refugiarse donde Dios. Pero en un momento pasa algo. Pasa algo que él dice: oh, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Como que pasó algo y como que traspasó lo que estaba él diciendo, y empezó a decir: no, ya no necesito ir a los montes y los lugares altos, ya no necesito ir a sacrificar, ya no necesito ir a esos lugares altos, porque mi socorro viene de Jehová, mi socorro viene de Jehová. Y empezaba el salmista a profetizar lo que iba a pasar muchos años después, donde por la sangre del Cordero íbamos a tener libre acceso, íbamos a tener la puerta abierta a la presencia y al altar, donde podemos ir y encontrarnos con Dios. Oh, aquí está hablando de un acto profético que iba a pasar, donde Jesucristo iba a derramar toda su sangre, donde ya no íbamos a necesitar expiación, donde ya no íbamos a necesitar que un sacerdote fuera por nosotros para que fuéramos a ser redimidos. Ya no íbamos a necesitar eso. Oh, alzaré mis ojos a los montes. ¿Dónde estará el sacrificio? ¿Dónde estará el sacrificio? Y él empezó a decir: oh, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Oh, qué tremendo. Lo que está pasando aquí es algo muy tremendo. Lo que está pasando aquí es algo que solamente los que van al monte pueden encontrarlo. Solamente los que van y se encuentran con la presencia de Dios pueden entender la maravilla de poder encontrarse con el acto profético de Jesucristo, de derramar toda su sangre, porque ya estaba dicho y establecido que Jesucristo iba a morir una sola vez, y por esa una sola vez íbamos a ser redimidos todos por la sangre del Cordero, por un solo sacrificio, por una sola expiación. Jesucristo dio su vida por nosotros, y esa es la revelación que rompe el velo. Esa es la revelación que rompe el velo. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Pero eso solamente pasa en las personas que se encuentran con Dios. ¿Cómo puede ser que necesitando el pueblo de sacerdotes llegara una persona a decir: no, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra? No voy a subir a sacrificar. Me queda muy lejos el monte. Me queda muy lejos. Está muy lejos el monte de Jerusalén. Está muy lejos ese monte. No. Y le llega la revelación: mi socorro viene de Jehová. Y ahí podía entender: oh, no es necesario estar en el monte y en el altar para sentir esto que estoy sintiendo. No es necesario estar en el monte y en el altar para recibir esta revelación que estoy recibiendo. No es necesario estar allá arriba. Wow, qué tremendo. Jeroboam corrompido, levantando becerros de oro en Dan, en Betel, hizo al pueblo inclinarse ante dioses abominables, ante dioses que ni siquiera estaban a la altura del Dios bueno, del Dios del Redentor, del Dios poderoso que nos ha ayudado, que ha sido el mismo de principio hasta fin. No estaban a la altura de nuestro Dios. No estaban a la altura. Hay muchos montes, pero no en todos está Dios. Hay muchos montes, y tú decidas a qué monte subir. Tú decides a qué monte quieres subir. Y si tú subes al monte de Dios, algo tiene que pasar.
Si tú subes al monte de Dios, algo tiene que ocurrir, algo tiene que acontecer. Si tú subes al monte de Dios, algo tiene que cambiar en tu vida. Si tú subes al monte de Dios, algo tiene que ser transformado. Mira, la palabra de Dios me habla también de Saúl, del rey Saúl. Aún el tipo estando corrompido y su mente llena de venganza, porque no le gustaba que David fuera el heredero al trono. Pero dice la palabra de Dios que aún así, cuando el profeta, y la primera vez que le dijo ve, sube al monte, empezó el tipo a profetizar con los profetas y empezó a ser lleno de la presencia de Dios. Y después otra vez pasó lo mismo con Saúl. El tipo estaba corrompido y todo, y tenía amargura en su corazón, tenía sed de venganza, pero subió al monte correcto. Subió al monte correcto. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Porque todos estamos con fallas, con errores, todos estamos cansados, atribulados, con pecados, todos estamos con dolores. Pero si subimos al monte correcto, vamos a ser redimidos. Si subimos al monte correcto, vamos a ser redimidos. ¿Y por qué no somos redimidos muchas veces? Porque no subimos al monte correcto. Tenemos que subir al monte correcto. En el monte de Dios existen los que viven preguntándole a Dios. Existen dos personas. Existe uno, el que vive preguntándole a Dios siempre: ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá? ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde aparecerá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Dónde está mi socorro? ¿Dónde está mi socorro? ¿Dónde está mi socorro? ¿Dónde estará mi socorro? ¿De dónde vendrá? Pero están los que viven por revelación. Y estos son los que profetizan y los que dicen: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Estoy solamente leyendo 2 versículos, aún no avanzo ni siquiera a todos los que me quedan abajo. La palabra de Dios nos habla de un monte donde se establece la gloria de Dios. Donde se establece la gloria de Dios. Y si vamos a ese monte a encontrarnos con Dios, la palabra de Dios me dice que ya no hay más preguntas, sino que hay revelación de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Cómo podría saber eso yo? ¿Cómo podría saber eso yo? ¿Cómo podría saberlo? Solamente en el monte de Dios. Porque existen esas dos personas: el que siempre pregunta, el que siempre está cateteando por esto y esto. Pero hay otros que dicen: no, muéstrame qué es lo que quieres y de dónde vendrá mi socorro. Muéstrame lo que tú quieres hacer. Y esas son las personas que avanzan. Esas son las personas que dan pasos agigantados. Esas son las personas que extienden sus alas y empiezan a volar. Esas son las personas que empiezan a volar y empiezan a ver las cosas desde lo alto. Empiezan a ver como las águilas todo lo que está pasando a su alrededor. Empiezan a ver como las águilas. Esas son las personas que viven por revelación. Oh, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Que hizo los cielos y la tierra. Y ahí es donde te olvidas de ti. Te olvidas de ti. Porque el salmista después empieza a profetizar. Sí, empieza a profetizar. Y empieza a decir: no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Ay, ¿qué pasó con él? ¿No que estaba muy apurado? ¿No que estaba muy abatido, afligido? Ya no estaba hablando él. ¿Quién estaba hablando? Por eso es importante estar en el monte, porque ahí es donde Dios habla y dirige nuestros pasos. Por eso es importante que podamos levantar altar y podamos constantemente buscar su presencia, constantemente buscar su rostro, constantemente buscarlo a Él, porque es ahí donde Él nos habla. Y ahí ya no empiezas a ser alimentado tú, sino que viene palabra y empiezas a alimentar a otros. Así como el salmista, él se preguntaba y decía: ¿de dónde vendrá mi socorro? Y de repente le llegó la revelación y empezó a decir: pero mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y después empezó a profetizar y empezó a decir: no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel.
Y después sigue: Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Un tipo que estaba pasando un mal momento se encontró con el monte de Dios, y su mal momento lo dio vuelta. Y empezó a usar ese mal momento y empezó a bendecirnos a nosotros con este salmo. Empezó a bendecirnos y a decirnos: Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Oh, así es, así es. ¿Sabes qué? Cuando el eunuco le dijo a Daniel, al profeta Daniel, cuando le dijo: ¿sabes qué? Aquí está la ración de la comida del rey, tienes que comerla. Y Daniel le dijo: no. De ese altar, de ese monte, yo no voy a comer nada. Yo voy a comer de mi monte y de mi altar. Y ahí verás cuál de los dos montes y cuál de los dos altares es el más eficaz. ¿Y qué pasó? ¿Cuál era el más eficaz? El de Daniel, el del profeta Daniel. Porque en su monte estaba Dios. Porque en su monte estaba la presencia de Dios. Porque en su monte estaba el mismo Jehová, Dios de los ejércitos. Porque ese es el Dios que hablaba a Daniel, porque estaba en el monte correcto. En el monte correcto. Y eso es lo que debemos hacer: subir al monte y no salirnos del monte hasta que Dios nos hable, hasta que Dios se nos revele, hasta que Dios encienda nuestros corazones, hasta que Dios nos hable y empiece a entregarnos palabra, que nos dé palabra, que nos dé palabra, que nos dé palabra. Cuando estamos en su presencia, recibimos las mejores recetas para que nuestra vida funcione bien. En su presencia está la paz. En su presencia hay dicha, hay plenitud, hay gozo. En su presencia no falta nada, no falta nada. En su presencia no falta nada. ¿Dónde está tu monte? ¿Dónde está tu altar? ¿Dónde está tu altar? ¿Dónde está tu monte? ¿Dónde está tu altar? Tiene que ser prioridad. ¿Sabes qué? El primer ministerio que nosotros los cristianos tenemos es el monte. Es el primer ministerio. No es que, evangelista, para salir a evangelizar, hacer liberación, hacer sanidades y todo eso. No. El primer ministerio de un cristiano es buscar la presencia de Dios. Porque un ministerio no funciona sin la presencia del Espíritu Santo. Ese es el primer ministerio. Ese es el primer monte que debe tener un cristiano. Ese es el primer monte. Y ahí es donde ese monte se te revela la gloria de Dios. Hay que buscar en el monte la presencia de Dios. Y así como Moisés, ese fuego abrasador. Y sabes que si tú estás en el monte, las personas tienen que verlo. No que tú estés orando y que ellos te vean que estés orando, no. El resultado. Dice la palabra de Dios que Moisés estaba arriba, pero el pueblo veía todo, el estruendo, los rayos, el fuego, el viento, las bocinas. Veía todo lo que estaba pasando, porque el mejor testimonio es el Espíritu Santo de aquella persona que va a un monte a buscar la presencia del Espíritu de Dios. Es el mejor testimonio. ¿Qué persona eres tú? ¿La persona que aún está buscando el monte? ¿O está en un monte equivocado? Cuidado, porque tenemos que dirigir en un monte correcto al pueblo. Que el pueblo pueda subir al monte correcto. No hay que subirlo al monte incorrecto. Cuidado. Jeroboam pensaba que lo estaba haciendo bien, pero este tipo estaba levantando dioses, estaba levantando altares que estaban corrompidos. Pero dice la palabra de Dios que hubieron buenos sacerdotes como Moisés, Abraham, Jacob, David, Elías. Hubieron buenos sacerdotes que levantaban altar. Tenemos que ser sacerdotes y levantar el altar correcto, pero que Dios se mueva. Pero que Dios se mueva. Buscar la presencia del Espíritu Santo. Porque sin esa presencia no somos nada.
No tenemos nada, no tenemos nada. Y hay dos personas que existen en este salmo: aquellos que siempre están preguntando y aquellos que reciben la revelación. Y aquellos que empiezan a profetizar, aquellos que empiezan a volar, aquellos que empiezan a hablar la palabra de Dios, aquellos que escuchan el rugido del león, aquellos que escuchan la voz y empiezan a profetizar y empiezan a hablar y empiezan a establecer el reino y empiezan a establecer lo que Dios demanda, lo que Dios dice, y empiezan a hablar. Su boca no calla, su boca no calla, su boca no calla, porque hay fuego, porque hay fuego y porque hay fuego. Y ese fuego solamente se encuentra en el altar, porque el altar sí o sí tiene que encenderse en fuego. Sí o sí el altar tiene que encenderse en fuego. Ese es el altar de Dios que debemos nosotros buscar. Subir al monte y buscar a Dios. Subir a ese monte y buscar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el monte que debemos buscar.